hablando con Ali de Rusia, que ha tenido de todo, no solamente el megaterremoto, sino que además la erupción del volcán, inundaciones. Y aquí hay nuevas imágenes del tsunami, ¿no? Tal cual, Karina, buenos días. Alison lo decía recién, le está lloviendo sobre mojado a Rusia y así mismo queda en evidencia con estos registros. Hay que destacar que esto guarda relación con el potente tsunami que la semana pasada azotó a la zona oriente específicamente de Rusia, pero estos registros específicamente se han dado a conocer solamente en las últimas horas. Es decir, podríamos considerarlos nuevos de alguna manera y nos da cuenta de la potencia con la cual este tsunami azotó específicamente ahí la península de Kamchatka. Vemos ahí el momento preciso que las olas comienzan a llegar con toda su potencia, con toda su velocidad ahí al litoral ruso. Hay que recalcar y recordar también, Karina, que algunos medios rusos reportaron incluso que el oleaje en este caso alcanzó los 10 metros de altura en este punto de Rusia. Es decir, fue devastador de alguna manera. Eso sí, hay que destacar y aclarar también que no hubo personas fallecidas afortunadamente en medio de este potente terremoto que, dicho sea de paso, está siendo considerado como el sexto más potente de la historia y que vino acompañado con imágenes como esta, que es un tsunami. Mire cómo escapan los lobos. Sí. Será También, un lobo ese, ¿no? Posiblemente sí. Queda la sensación, más que un perro, un lobo, sí, que haya estado en esta zona como más bien silvestre, porque no se ve demasiada intervención humana en ese lugar, pero dada la cantidad de olas y la fuerza con que llegaban. Imagínate que este sector está en una pendiente, o sea, es un cerro. Más encima, aquí hay una fuerza asociada que tiene que haber para que la ola llegue incluso a la parte de arriba. Claro. O sea, de ahí la fuerza, la magnitud, la altura también. Y dado el megaterremoto de 8,8 grados, con mayor razón, el tsunami es de enormes dimensiones, no lo que vimos acá, porque estamos a miles de kilómetros. Tal cual. Llama la atención también de este registro, Karina, la valentía de la persona que graba este video, puesto que vemos que se queda ahí viendo qué es lo que ocurre, siendo que a unos tantos metros está ahí azotando con toda su potencia este tsunami. Yo les decía, no dejó fallecidos, no dejó lesionados de gravedad, pero sí causó algún grado de devastación, sobre todo en este punto de Rusia. Estamos hablando de algunas casas que se vieron afectadas por el oleaje, empresas también, fábricas que se vieron ahí destruidas, y también haciendo alusión a la frase de Alison que a Rusia le llueve sobre mojado. Seguimos revisando imágenes impresionantes que nos llegan desde ese país. Acá estamos viendo en pantalla un volcán que no entraba en erupción desde hace 600 años y que debido al sismo 8.8 que se registró el pasado 28 de julio ha reactivado sus pulsos eruptivos. Así es que también es impresionante. Se estima que fue una columna de cenizas, de humo también, de lava de por lo menos 6.000 metros de altura, y es por eso mismo que pudo ser captada esta imagen desde distintos puntos de Rusia. Hay que aclarar, eso sí, que este punto específicamente donde está localizado este volcán no es una zona habitable, es decir, no habían casas, viviendas, ni mucho menos personas, afortunadamente, en las inmediaciones de este volcán, pero aún así la imagen es impresionante. Claro, ahora aquí queda en evidencia que lo que causó la erupción del volcán es el megaterremoto, por la diferencia que se produjo entre días, ¿no?, en que se registra un fenómeno y otro. Distinto hubiera sido que el volcán hubiera estado en erupción cuando se registra el megaterremoto, y ahí uno pudiera presumir que el volcán podría haber incidido, pero aquí directamente es al revés, y además en jerga vulcanológica esto es como un volcán prácticamente dormido, a pesar de que los vulcanólogos siempre insisten en que los volcanes no están muertos, sino que solo dormidos. Presentan actividad, pero muy leve, y así había sido en 600 años. Sí, por lo menos desde 1463, que este volcán que estamos revisando ahí en el oriente de Rusia no registraba ningún tipo de actividad, y es por eso que ya son los propios especialistas quienes también han constatado que efectivamente debido al sismo 8.8 es que ha despertado, como decías tú, Karina, este volcán, y deja estas imágenes ahí completamente sorprendentes. Con esta tremenda columna de ceniza, además. Tal cual.
Vámonos hasta Colombia. Atención con este registro que también ha causado mucho impacto, sobre todo en la población colombiana. Esto es algo que tuvo lugar en las calles de Bogotá. Vemos acá un nuevo caso lamentable de agresión vial. Esto se trata de una discusión que estaba teniendo el conductor del bus del transporte público con este chofer ahí que se baja del auto blanco, pero lo que nadie se esperaba era que el chofer sacara un extintor del maletero de su auto y comenzara a arremeter en contra del bus del transporte público. Vemos que en un primer momento destroza por completo el parabrisas y no le bastó con eso, sino que luego fue ahí destruyendo todos los vidrios por el costado de también, autobús, ¿no? Por el costado, exactamente. Dicho sea de paso, este bus estaba lleno de pasajeros y de hecho se alcanza a escuchar acá en parte de este registro el miedo, el pánico de las personas que iban a bordo de este bus, y de hecho le dicen al conductor que por favor llame a la policía, que por favor no enfrente a este sujeto que queda en evidencia está fuera de sí. Ahora, se entregó prácticamente a la policía ahora porque aparece en la imagen de la cámara de seguridad, aparece la patente. Exacto. Entonces, probablemente lo van a detener lo más rápido posible, pero se ve que esta persona está absolutamente fuera de sí. Estaba descontrolado, exactamente, algo que no tiene ningún tipo de justificación esta reacción que estamos viendo en pantalla, y así mismo lo ha hecho a sentir la sociedad colombiana, que se ha manifestado obviamente en contra de este tipo de registros y han pedido que por favor se agilice la investigación para detener a este sujeto. Más encima se va en reversa el conductor, o sea, así de atemorizados quedaron. Tal cual. Hablemos ahora de Brasil. Mira estas imágenes que nos llegan desde las principales ciudades de ese país. Estamos viendo protestas masivas, multitudinarias en favor de Jair Bolsonaro, el expresidente que está enfrentando un juicio por supuestamente haber estado detrás de un golpe de Estado en contra de Lula da Silva. Acá estamos viendo estas multitudinarias congregaciones que se registraron, por ejemplo, en ciudades muy importantes como Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro, entre otras importantes ciudades. Y acá no solamente se está manifestando a favor de Jair Bolsonaro, claro, sino que también directamente lo están haciendo en contra de Lula da Silva y en contra también de la Corte Suprema. De hecho, vemos ahí algunos de los carteles utilizados por los manifestantes donde obviamente expresan su repudio al presidente y también a la Corte Suprema. Y de hecho vemos ahí que en algunos carteles incluso le agradecen a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, por el respaldo tan categórico que le está otorgando a Jair Bolsonaro en medio de este juicio. Claro, y además dice, le piden que a Trump que defienda a Brasil, sí, a ese nivel, y esto también, bueno, es parte quizás de las manifestaciones que tienen que ver con los adherentes que sigue teniendo el movimiento de Bolsonaro, ¿no? Exacto, sí, sin duda, y que acá ya nos queda en evidencia que al parecer no serían pocas las personas que están dispuestas a salir a la calle a manifestarse en favor del expresidente. Ahí veíamos también en parte de los registros a la esposa de Jair Bolsonaro, sí, Michelle Bolsonaro, ahí la tenemos en pantalla, y también en otro registro, específicamente en Río de Janeiro, habló Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de el expresidente. Acá en ninguna de estas protestas se hizo presente el propio Jair Bolsonaro, pero sí mandó a parte de su familia, su esposa, su hijo, a que obviamente ahí lo representaran de alguna manera dentro de estas protestas. Y hay que destacar también el contexto en el que ocurre toda esta situación. Recordemos que Estados Unidos anunció un castigo muy severo en contra de Brasil, por lo que Donald Trump está definiendo una cacería de brujas. Estamos hablando del arancel de un 50% a todos los productos brasileños, algo que va a entrar en vigor este miércoles 6 de agosto. Claro, en una medida que ha sido extrema, ¿no? En términos de que Donald Trump no debería tener mayor injerencia en la política que se vive al interior de Brasil. Sin embargo, está tomando este tipo de medidas que mezclan lo político con lo económico.